Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate. En la llaga, yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto darles los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches. A la hora que hayan decidido conectarse con esta información, con este podcast, con este programa, donde siempre tenemos a los personajes, a los protagonistas de la vida pública y política de México. Y hoy no va a ser la excepción porque vamos a hablar del escándalo que se ha suscitado entre el presidente Ernesto Zedillo y el expresidente Ernesto Zedillo y la actual presidenta Claudia Sheinbaum, donde pues se han dado con todo. Pero para hablar al respecto, alguien que sabe todo lo que tiene que ver con la política de este país y allende las fronteras es mi queridísimo Roy Campos. Roy, ya te extrañaba. Hola Tony, gusto en saludarte. Y pues sí, no dices de este enfrentamiento verbal, intenso enfrentamiento verbal, ¿no? Entre dos, uno que ocupó la presidencia y la actual presidenta. Mi Roy, yo aprendí a hacer televisión en duro y directo y en aquellos programas, ¿sabes? Y éramos duros y directos. Venga, venga. Oye, mi Roy, yo creo que Ernesto Zedillo se ha ganado, me parece que un lugar sólido en la historia, algunos para bien, algunos otros para mal, ¿no? Pero pues hablar de Zedillo es hablar de quien sustituyó a Colosio. Me parece que de entrada eso ya lo hizo pasar a la historia. Pues ya después con sus asegúnes como presidente, pero también con sus grandes aciertos, con un Fobapro, hay que decirlo, pero también con un levantón que le dio en 2 años a la economía después de haberla recibido con alfileres. En fin, fue el que planteó esa reforma electoral del 96 y fue el de Aguas Blancas y el de Acteal. En fin, hay mucho que conversar sobre Oye, Cedillo. y una reforma judicial que desapareció a la Corte. Y una reforma judicial, efectivamente, que desapareció a la Corte, pero que a O sea, decirnos lo menciono porque fue el motivo del pleito actual. fue lo que detonó, ¿no? Lo que detonó el pleito. Mi Roy, pero después se sale a colación el Fobaproa cuando hay quien dice que fue peor Segalmex. El caso Sí. es que ya esto pareciera ver quién lo hizo peor, ¿no? Cuando, bueno, todos tienen sus claroscuros. Pero a ver, Roy Campos, para ti, ¿quién es Ernesto Zedillo? A ver, mira, primero, cuando dices que se ganó su lugar en la historia, todos los presidentes están en la historia, pero yo te diría que estaba en la historia. O sea, salió de la historia. O sea, Rompió el silencio. y rompió el silencio, salió de la historia. De hecho, yo te diría que López Obrador lo mencionó pues 1 o 2 veces, alguna vez que dio una declaración en algún foro bancario o alguna vez en un foro internacional, pero fuera de eso no lo mencionaba. O sea, López Obrador se iba sobre Calderón principalmente y de pasada sobre Fox, pero no mencionaba ni a Cedillo, ni a Salinas incluso, ni al Peña Nieto. O sea, No, sí, pero es que a Peña Nieto era el expresidente sí, Peña, ¿no? o sea, Peña Nieto. y entonces, ¿por qué a Cedillo lo respetaba tanto? Yo creo que porque Cedillo no se metía, o sea, ese es el tema, no se metía. Entonces, decidió Cedillo escribir un ensayo en la revista Nexos para no decir nada nuevo, porque todo eso ya se había dicho, lo habían escrito muchos. Sí, mi Roy, pero Pero dice cayó Cedillo, como agua ¿cómo se dice? Como balde de agua fría, porque lo dijo quien lo dijo, ¿no? espérate, tú dices que yo como agua fría, pero yo recuerdo una expresión del presidente en una tragedia del presidente López Obrador que dijo como anillo al dedo, ¿eh? Porque aquí también podríamos decir como balde de agua fría o como anillo al dedo. O sea, depende cómo lo veas, ¿no? Ok, ok. Porque vamos a analizarlo. A ver, en el caso de López Obrador, yo recuerdo que al inicio de su sexenio, su alter ego con el que se peleaba era con Calderón. López Obrador creció en un pleito con Fox. Al pelearse Fox con él, lo hizo crecer. Entonces, López Obrador sabía lo que era hacer crecer a un posible candidato o figura haciéndolo crecer. Y Bien, acordémonos que lo de Fox fue por aquello de la calle, ¿no? Por aquello del desafuero.
cuando él Pero era, eso fue el final. era jefe de gobierno, ¿no? Eso ya fue el final, cuando el desafuero fue el final, cuando ya era popular y estaba encarrilado de la candidatura. No, cuando empezó como jefe de gobierno, su primera acción es mete una controversia constitucional por el horario de verano. Luego, le quitaron el subsidio a la leche en polvo y empezó a oponerse a López, a La Fox. leche Betty. Todos los días se oponía a Fox y Fox lo atacaba y creció López Obrador. Bueno, esa historia se la sabía López Obrador. Y entonces López Obrador decidió no hacer crecer a nadie. No hablaba contra ninguna figura política salvo Calderón. ¿Te ¿Por qué? acuerdas que así hizo crecer a Xochitl? Exactamente, en su momento. Pero a Calderón ya no lo podía hacer crecer. ¿Por qué? Porque ya había sido presidente, ya no podía ser candidato y además no tenía control sobre su partido. O sea, Calderón no tenía control sobre el PAN. Bien, aquí se está Sobre repitiendo el PRI. no, pero Calderón en ese momento sobre el PAN. Ah, sobre el PAN, Sí, estás sobre el hablando de PAN. Calderón, claro, En claro. este momento se está repitiendo, o sea, al tomar como alter ego a Zedillo, a ver, Zedillo no puede ser candidato, o sea, no lo puede hacer crecer. Y dos, tampoco tiene control sobre ningún partido. Entonces está peleándose contra una figura que la puede hacer crecer o no, y decido cuándo pelearme, porque lo hace justo en un momento. Cedillo en su última intervención dice, ya no voy a intervenir porque esto me están usando de distracción. Tiene razón. O sea, de repente en una semana se habló de Ernesto Cedillo, Seguimos hablando de él, mi querido Roy. cuando el grueso de la población le importa nada. Ni siquiera sabían quién era Ernesto Zedillo. Y si tú haces un balance, si Ernesto Zedillo hoy duerme más tranquilo o menos tranquilo antes del ensayo, a ver, a raíz de que lo escribió, le sacan proba, aguas blancas, le sacan que lo investiguen, una grabación a la esposa con el cártel de Amezcua. O sea, a Oye, partir pero muy piñatona esa grabación, Roy. no, y se mete Cedillo en un pleito que no era de él. Es decir, ¿por qué no era de él? Lo digo, ¿no? Su argumento ahorita lo analizamos, pero él ya se metió en la polarización. Todos aquellos que no quieren a la 4T, hoy apoyan a Cedillo. Todos aquellos que quieren a la 4T, hoy hablan mal de Cedillo. O sea, lo metieron a la polarización, no a la racionalización de lo que dice. Oye, Roy, pero Ese tema de que no me terminó vas a dejar creciendo el mentir. 7%, pues que es cierto, terminó creciendo el 7% cuando empezó prácticamente muy abajo. Pero si a eso le sumas el libro de la Bastida, donde la Bastida dice, pues pues no apoyó, entregó prácticamente el gobierno, se lo entregó al PAN. Cedillo se metió en algo que no estaba. O sea, era un expresidente con muy bajos negativos y con mucho prestigio internacional. Y de repente decide decir, porque no voy a permitir que se acabe la democracia, que más allá del fondo, si tiene razón o no tiene razón, no está pasando ahorita, porque el planteamiento fue el 5 de febrero del año pasado. El 5 de febrero del año pasado, López Obrador planteó la reforma judicial. A ver, Roy, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Cuáles son las razones que llevan a Ernesto Zedillo a romper el silencio y a No poner en sé. juego su prestigio y su buen nombre? Porque lo has dicho muy bien. ¿Sí? Es un hombre muy prestigiado a nivel internacional porque es un gran economista y porque dejó muy bien parada la economía de México. Hay que decirlo, Roy. Creciendo al 7%, o sea, no hemos vuelto a crecer ese nivel, o sea, el último año de Cedillo creció el país al 7%, o sea, que cuando Después lo de agarró, estar, recordemos que estaba la economía prendida al sobre suelo, alfileres, se vino abajo, en el se suelo. hundió el Ah, país y en aquel, Ernesto Zedillo pasaron 2 años para sacarlo a en flote, aquel, Roy. en aquel famoso horror de diciembre que unos ubican antes de su toma de protesta, otros después de la toma de protesta, que si fue culpa de Salinas y que si fue culpa de Cedillo, lo que sea, ¿no? Que si los alfileres, que si por qué se los quitaron. El caso es que México se endeudó. O sea, México, los mexicanos salimos mal parados. A raíz de eso se crea el FOBAPROA. El FOBAPROA en su momento, sí es cierto, salvó a los bancos, pero también fue mal operado de manera que le dio mucho dinero a ricos. Se escribe un libro al respecto. ¿Por quién? Hecho por López Obrador. Se mete al debate. En el debate de 2000, primero
en el famoso debate aquel donde Diego deja de ser el candidato al jefe de gobierno de 2000, cuando se habla del Fobaproa. Luego, en el 2000, ya en el segundo debate, sí creo que fue el segundo debate, cuando el mismo Fox le dice entonces a Ricardo Rocha, que en paz descanse, le entrega un sobre y le dice, aquí están las llaves del Fobaproa. Es decir, en el 2000 era un tema de campaña el Fobaproa. O sea, no era cualquier nivel. O sea, no es equivalente al Segalmex, aunque el Segalmex es mucho más lana que el Fobaproa, pero el Fobaproa en su momento fue un tema mediático. Roy, Mediático ¿no de será que campaña. estamos no queriendo ver las cosas como son? Porque si me estás diciendo que es más lana que Segalmex que el Fobaproa, Sí, pues a mí me parece que es peor el Segalmex, ¿no? sí, pero no es, a ver, pero no tan mediático, ¿eh? Fobaproa fue mucho más mediático. ¿O cuántos libros conoces ya que se hayan escrito sobre No, pues Segalmex? porque se mantiene calladito, porque Ah, no hay que hacer olas, porque le compete al gobierno actual, mi querido Roy. no, Es total, la mayor cantidad de lana que se han robado en este país, es total, Segalmex, y se la totalmente. robó este gobierno. Sí, bueno, el gobierno anterior, que es de la 4T también, ¿no? El primer gobierno de la 4T, digamos, ¿no? Y no nomás eso, sino que el responsable luego se le dio chamba en otro lado y no se castigó ningún corrupto. O Eso es sea, lo peor que puede pasar. Es como sí, lo de ahora que cumplió años el accidente, bueno, la tragedia Ciudad del Juárez. metro, de la Ah, del línea metro. 12, 4 años. ¿Te acuerdas que la mujer que era, ya Florencia ahorita no recuerdo Serranía. el nombre, Florencia pero Serranía. exactamente, Florencia Serranía, ahí siguió laborando y luego la quitan ya cuando era insostenible y la ponen, En te otro quito lado. de este trabajo y te sigo dando trabajo Sí, acá. sí, de hecho, Eso no lo mira, hacía el PRI, no lo hacía el PRI ni el o sea, PAN, Roy. de hecho, lo que he dicho a muchos les molesta es que López Obrador sí tapó corrupciones. Que a diferencia de Claudio Sheinbaum, que no inicia, parece que no inicia tapando corrupciones, con el tema de Birmex o con el tema del huachicoleo, donde salen cosas, Sí, con López Obrador, con López hay que Obrador decirlo, la señora le está entrando. le entró y sí ya no las tapa, vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Pero en la otra tapó. ¿Por qué lo hizo López Obrador? Creo por motivos electorales. Pues es decir, si lo sacamos, la oposición lo va a usar para ganarnos, recordando el Fobaproa. O sea, el Fobaproa fue un tema para ganarle al PRI. O sea, fue un tema de oposición para ganarle al PRI. Entonces creo que López Obrador tapa no nomás corrupciones, el tema de Ciudad Juárez. O sea, el tema de Ciudad Juárez de los quemados donde no quita nunca Garduño. Tapó O sea, muchísimas cosas, Roy. En corrupción está Felipa, están los dos hermanos, Martinazo y el otro, que ahorita no me acuerdo el nombre. Están los hijos. Hay de verdad mucha. Está Zoé Robledo, está, de verdad, hay muchísima gente. Ana Gabriela Guevara. Y ahí nos podemos seguir y seguir y seguir, mi bueno, querido Roy. pero sí hay que decir que, por eso he dicho, allá se taparon en el otro sexenio, en el primer gobierno de la 4T. Ahorita, aparentemente, Claudia Sheinbaum le está entrando con más ganas, no nomás, sino la secretaria de la Función Pública o lo que sea, pero están saliendo a colación, que es cuando yo puse lo de Birmex, que habría que anotarlo tal vez con ese y el de Cuauhtémoc, que es blanco, que a lo mejor es la primera ocasión donde Morena empieza a castigar a Morena, porque el sexenio pasado Morena no castigó a Morena. O sea, si a ver si Morena castiga a Morena, porque las corrupciones son de personas, no de partidos. Entonces Morena no puede estar exento porque son personas y además personas que vienen de cualquier símbolo político, vienen de todos lados. Entonces, como decimos, Roy, y además, acuérdate que muchos de Morena están en contra de la presidenta y también sabemos que hay unas cabezas muy grandes o unos peces muy gordos. Ahora que tú vienes de pescar, ¿no? Unos peces muy gordos que están en contra de la presidenta, también hay que decirlo. Y eso ella esperemos que lo sepa aprovechar, Roy. oye, me recuerda cuando el primer gobierno de alternancia, cuando Francisco Barrio entró a la función pública y que prometió agarrar pesos gordos, ¿no? Y entonces todo el mundo decía también, va a agarrar Sí, los sí, yo pesos también me gordos del recordé un PRI, poco eso. que salieron por corruptos y no agarró nadie tampoco, ¿te acuerdas? Sí. En fin, oye, mi Roy, pero a ver, vamos a hacer un juego que yo sé Bueno, que no entonces es. yo dejo ahorita, lo Ajá, de dime, Ernesto dime, Díaz, mi dime. idea es, él fue un expresidente con una imagen internacional buena. Al interior de México, los priistas sí lo culpaban, siempre lo han culpado de no haberse interesado en el PRI, que no le importaba el PRI, con un sentimiento también de que solo le importaba la economía,
no le importaban tanto la parte social o la política, sino la economía. Por ahí mi amiga María Las Heras, que en paz descanse, decía que era un niño aplicado, que todo lo que pensaba era la inflación, la inflación, la inflación, controlar la inflación. No le importaba nada más que controlar la inflación, ¿no? Pero pues ve los 7 puntos Sí, a los que no llegaremos, yo creo que nunca, Roy, ya. oye, pero los priistas le reclamaban haber perdido. El Es el tema. Sepulturero le llamó Sí. la revista Proceso. Bueno, o la Bastida en su último libro platica anécdotas tal cual, donde dice que los gobernadores, llegaba con los gobernadores y los gobernadores que habían recibido instrucciones de ya no apoyar. O sea, la Bastida sí lo expone. Entonces yo creo que Zedillo últimamente ha estado y ha salido de la historia, y en esa, cuando sale de la historia para meterse a la coyuntura, ha recibido golpes que no le habían dado. O sea, no le habían dado. O sea, a ver, lo de Fobaproa tiene ya casi 30 años. O sea, no, y está saliendo hoy en día. Lo de Aguas Blancas, lo de todos, o lo de lo que se quiera. Están saliendo a colación un chorro de cosas. Yo no digo si fue buen o mal presidente, sino resulta que hoy es útil al gobierno de la 4T. O sea, Zedillo hoy es útil, tanto porque la gente no lo ubica, distrae la atención del debate, distrae porque estamos discutiendo cosas que no está, mientras la gente puede estar viendo a nivel cercano inseguridad o economía, pues está viendo que unos locos están platicando sobre un señor que se llamaba Ernesto Zedillo, que se fue hace 25 años de este país, y están hablando de él, y de un tema que es Fobaproa. ¿Qué será Fobaproa? Y un tema, ¿qué será Aguas Blancas? O sea, está La sirviendo. prehistoria, mi querido Roy. Claro, es como hablar del 68. O sea, entonces se está discutiendo, y entonces está sirviendo. Hay una semana se habló del Papa, otra semana Zedillo, esta semana va a ser del Papa. O sea, van a ser 3 semanas en donde pues prácticamente Zedillo sirvió muy bien para distraer. Roy, yo que te sigo en todos los espacios, además de este que generosamente siempre me das la oportunidad de contar contigo relativamente seguido, cosa que de verdad el público y yo lo agradecemos profundamente. Escuchaba yo que decías el otro día que a la presidenta no le convenía meterse con Zedillo, porque Zedillo Es el menos rechazado. salió con muy buenas calificaciones, y ahí está su gobierno. Oye, Al margen de los errores, mira, tiene López muy Obrador, buenas calificaciones, y si López lo Obrador, comparamos con López Obrador, mi querido mira, Roy. López Obrador al periodo neoliberal lo pone 6 presidentes. Lo pone desde De la Madrid hasta Peña Nieto. Para él, esos son los 6 presidentes, ¿no? Son De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. De todos ellos, el que menos negativos tiene es Zedillo, o el que menos negativos tenía hasta el momento. A pesar de ser priista, entre la gente no lo veían mal. Y no lo veían mal seguramente porque los morenistas pues no lo veían contra un adversario, pues no se metía. O sea, no se metía en la política, no había críticas abiertas a López Obrador, y entonces no tuvo negativos, a diferencia de Calderón, que subió sus negativos ante la polarización. Ser de la 4T era prácticamente rechazar a Calderón. Bueno, Zedillo entró hoy en esta categoría, lo metieron en esta categoría. Es Y lo decir, están usando como distractor. totalmente, porque Zedillo no es distinto antes que hoy, ni dijo cosas distintas que no se hubieran dicho, pero se necesitaba una voz con la cual pelearse. ¿Y qué mejor voz que un expresidente que ya no puede ser candidato y que además no tiene peso en ningún partido? ¿No? Ahora, que le Pero convenga. tiene peso a nivel internacional, que no Sí, es poca cosa. exacto, a eso iba. Lo que tal vez puede hacer es que Zedillo tenga peso a nivel internacional justo en un momento en donde Claudia Sheinbaum sí está siendo reconocida a nivel internacional, porque la forma en que ha enfrentado a Trump, la forma de la negociación, sí se le reconoce como que lo ha enfrentado bien. Entonces, en ese momento, cuando Claudia está muy bien a nivel internacional, se enfrenta a un presidente que en Estados Unidos, sobre todo, es donde tiene mayor peso. En el resto de la parte de América, te diría que tiene buen prestigio en países que no son de izquierda.
O sea, trae un discurso y apoya a los gobiernos en contra de las corrientes de izquierda. En su momento apoyó junto con Uribe y otros la parte de la despenalización de la marihuana. O sea, ha tenido algunas causas, pero siempre ha sido una causa en contra de la izquierda. O sea, ¿no? Pero hoy se metió en México en un berenjenal. Ahora, también lo que ya he dicho es que esto ya no va a dar para más. O sea, ya no, ya... ¿Ya se agotó el pleito? Sí, yo creo que ya, o sea, ¿qué puede él decir más? Que la reforma judicial es la destrucción de la democracia. O sea, ya lo dijo, ya lo escribió, ya lo repitió, ya lo explicó y dijo, y ya no, porque me están usando de distractor. O sea, ¿qué más puede decir? Pero dolió. Eso que dijo y que ya repitió, dolió y caló fuerte, mi querido Roy. O por lo menos generó reacciones. El problema, es decir, Claudia Sheinbaum pudo haberlo dejado pasar. A ver, ¿qué tanto impacto hubiera tenido un ensayo en nexos entre la población? O sea, ¿no fue en letras libres? Se vuelve importante porque Claudia Sheinbaum lo lleva a la mañanera. O sea, si no, no se hubiera vuelto importante. O sea, porque se escriben un chorro de cosas ahí, pero lo escribió Cedillo y Claudio Sheinbaum lo subió a la mañanera. Y en ese momento todos los medios ya se armó la bronca, ya hay tiro, ¿no? Porque ya uno atacó y ya el otro le contestó, ya hay tiro. Pero si no lo sube a la mañanera, no, entonces tendríamos que pensar, habiéndolo podido dejar pasar, decide no dejarlo pasar. Y entonces, le convino de alguna manera. Le convino. Oye, Roy, te voy a meter en un aprieto. A ver. ¿Quién fue mejor presidente, Cedillo o López Obrador? A ver, mira, si fuera por encuestas, no hay duda que es López Obrador, si fuera por encuestas, o sea, por muchas cosas. A Cedillo le importaba hacer... Por popularidad, pues. Por popularidad. Pero el país no se gobernó con popularidad. No, o sea, no nomás es popularidad, porque el PRI también daba programas sociales, no. Lo que hizo López Obrador es dar programas sociales y apapachar a la gente. Es decir, no te los doy porque te los regalo, sino porque te lo mereces. Claro. Has trabajado. Te doy valor, sí, te edifico a tu clase como algo importante, como gente importante. Te trato bien. Yo soy el pueblo. Te trato bien y te defiendo sobre los poderosos. Cedillo no, Cedillo en la parte de técnico, era hacer crecer al país. De hecho, López Obrador dijo alguna vez algo que no era el primero que lo decía, que el crecimiento del país ya no debía ser la variable que midiera el éxito económico, sino la distribución de la riqueza, que tenías que incluirle distribución de la riqueza. Pero también lo dijeron en Venezuela, Roy, así que no por me eso, gusta mucho esa comparación. No era el primero. De hecho, el argumento, cuando dice, pues, ¿qué les molesta del periodo neoliberal? ¿Qué tiene de malo ser neoliberal? O sea, dijeras tú, pues, ¿qué neoliberal? El neoliberal intenta crear riqueza. O sea, crear riqueza. ¿Y cómo vas a repartir riqueza si no creas riqueza? Pues hay que crear riqueza. No, López Obrador, el argumento era que el periodo neoliberal era una ideología falsa porque generaba riqueza, pero nunca la repartía. Y nomás separaba, había ricos más ricos y pobres más pobres. Entonces, pero ya vimos, Roy, que el comunismo, solo el de China, no, el comunismo no existe. Años ser la potencia que es, pero de ahí en fuera, todos los países comunistas están jodidos. China, incluso alguna vez se definieron muy inteligentemente, son un socialismo de mercado. O sea, no es un comunismo, es un socialismo de mercado. Es decir, somos un socialismo, pero estamos en el mercado, en ganar dinero. Seguimos trasnochados, Roy, apoyando a Cuba y apoyando a Venezuela, como si estuviéramos contando otra historia de la humanidad. Que eso, a ver, Cuba y Venezuela sí podemos decir que son dictaduras. O sea, y súmale Nicaragua, ¿no? O sea, son dictaduras totales. Dictaduras populistas y dictaduras que han empobrecido a sus pueblos. ¿No vamos para allá, Roy? No, mira, yo desde hace mucho... ¿Ni con la reforma del Poder Judicial, ni con la ley censura? Mira, alguna vez, incluso lo dije contigo, cuando querramos ver qué puede pasar con México, no tenemos que voltear al extranjero. O sea, no, o sea, si dices hacia dónde vamos, pues a lo mejor vamos a un México pre-periodo neoliberal. O sea, no tenemos que voltear a Venezuela. O sea, si tú ves antes de la Bastida, de la Bastida que no ganó, antes de la Madrid, pues a ver, la Corte alguna vez tenía alguna injerencia que no fuera del gobierno,
Los congresos no tenían mayoría absoluta, siempre un mismo partido. Contrapesos, ¿existían algunos contrapesos? O sea, ¿existían órganos autónomos? Mi O sea, Roy, pero ya entonces, íbamos ganando en el sentido sí, contrario a lo que estás diciendo y ahora no, estamos reculando, estamos... no, pero lo que le digo es, no volteas a Venezuela o a Cuba. En todo caso, voltea, oye, ¿cómo estaba México ahí? Y entonces pregúntales, por ejemplo, pregúntales, a los empresarios de México, ¿les fue mal en el periodo priista? No, para nada. Porque pues, que decimos, no, es que estamos regresando a periodos priistas, ¿no? A los empresarios. Entonces, ¿qué? Tienes razón. Había avances que se consideran de liberales y de democráticos, ¿no? La creación de órganos autónomos, los contrapesos, ¿no? Todo eso ya no lo vamos a tener, Roy. No, sí lo vamos a tener, no lo vamos a tener, ¿no? ¿Crees que No, sí? a ver, sí lo Dame vamos esa a tener. esperanza, Roy No, Campos. yo no creo que en este momento no lo tenemos. Y no lo tenemos, bueno, todavía estamos por terminar de tenerlo, ¿no? No lo tenemos, pero por una debilidad de la oposición. O sea, porque la fuerza de Morena, a ver, lo que pasó el domingo en su consejo, pues es un consejo de órgano de Estado, ¿por qué? Porque es el único partido. A ver, si eso lo hubiera hecho el PRI, hubiéramos estado tan atentos a los 10 puntos que proponen para sus candidaturas. No, pero lo dice Morena, porque ahí generan los candidatos que muy probablemente puedan ganar. Entonces estábamos muy atentos. Ahora, ¿qué va a pasar? Va a ver, que Morena se va a empezar a pelear. El punto 1 de los estatutos que puso Morena o de las reglas de ética que puso Morena es unidad. ¿Por qué? Porque sabe que la destrucción del PRI se dio por eso. O sea, el PRI se empezó a destruir cuando se empezó a pelear internamente. Muñoz Ledo, Cárdenas, Monreal, Sánchez Anaya, Leonel Cota. Y O sea, esto ya había empezado en Morena, Roy. ya empezó. O sea, en Sí. todos los estados, ve a los 17 estados que tienen elecciones en el 27 y en todos hay pleitos internos. Por eso llaman a la unidad. O sea, llaman a la unidad, ¿no? A no cuestionar sus métodos, a todos alinearse, porque saben que ahí puede empezar. ¿Cuánto va a tardar? ¿Quién sabe? Y espérate a la definición de la candidatura del 30. A ver, no va a haber divisiones por las candidaturas de la presidencia de 2030, porque es cierto, Morena es muy probable, si no se genera una fuerza en contra, Morena es muy probable que pueda ganar en el 30. Pero A no es, ver, Roy, pero no pero es lo mismo cualquiera, no es lo mismo cualquiera de Morena, ¿eh? O sea, tú me estás Morena puede ganar. diciendo que el contrapeso de Morena es Morena, que el Sí, contrapeso del gobierno es Morena. sí, de hecho, mira, para mí Claudia tiene 4 o 5 contrapesos. O sea, el primer contrapeso, y tal vez hoy el más importante, se llama Donald Trump. O sea, Estados Unidos es un contrapeso para Claudia Sheinbaum. El segundo contrapeso son los mercados. Son los mercados, las tasas de interés, los valores de las monedas. Es un gran El contrapeso. Banxico. O sea, sí, todo, los mercados financieros es un gran contrapeso a su gobierno. Significa tener más dinero, tener menos dinero, más deuda, menos deuda, más programas sociales, menos programas sociales, más obra pública, menos obra pública. O sea, es un gran contrapeso. El tercer contrapeso es Morena mismo, porque Morena mismo, a ver, fíjate, no le aprobaron la ley del nepotismo y la 4T, el nepotismo y la reelección, la 4T se lo paró. El PRI votó a favor. A la mismísima presidenta. A la presidenta le pararon esa ley. ¿Cuándo lo habías visto eso? La ley del ISSSTE, no pasó la ley del ISSSTE. O sea, es decir, su contrapeso es la 4T. Otro contrapeso que tiene es el pueblo. Es decir, a ver, el pueblo es el que va a votar nada más. Pero si el pueblo todo le aplaude, Roy. A ver, hoy, porque no hay una alternativa. ¿Por qué perdió el PRI? O sea, si en el 94, fíjate, en el 94, el PRI ganó los 32 estados. En el 94, los 32 estados. Y en el 2000 ganó solo 8. ¿Cómo pasó en una sola elección el PRI de ser un partido totalmente absoluto, ganando todos los estados, a solamente ganar 8 en el 2000? O sea, pasaron cosas, ¿no? O sea, pasaron cosas. Y hubo opciones, como dices tú. Sí, entonces, no es que no haya contrapesos, es que no están los contrapesos a los que estamos acostumbrados de que no tienen mayoría en el Congreso o que hay un órgano autónomo. Pero tú dime el órgano autónomo realmente, los órganos autónomos, los que desaparecieron, creo que fueron 7,
¿qué resolución importante en contra del gobierno hicieron en su historia? El INAI para nosotros era importante, sí, porque sacábamos información, pero la COFESE, realmente no había resoluciones importantes. Entonces, muchas de ellas, el Coneval, que desaparezcan el Coneval, nos preocupa mucho que desaparezcan el Coneval. Es que calcula la pobreza, pues la va a calcular el INEGI. ¿De dónde sacaba los datos el Coneval? Del INEGI, sacaba los datos del INEGI para calcular la pobreza. No, ahora que lo haga el INEGI mismo. De hecho, estamos muy preocupados porque se haga mal. No, va a ser la misma gente y los mismos datos. Entonces, yo creo que de repente, a mí me duele la desaparición del INAI. O sea, esa es la que me duele. Pero de las demás, digamos, podemos vivir sin ellas sin bronca. Y luego, que tengan mayoría calificada. Pues ahí, no nomás que se aplauda a los que lo lograron. A ver, critiquemos a los que no hicieron nada para que no se lograra. O sea, No, no, bueno, si esta oposición es la oposición de un país, pues estamos jodidos, Roy. No, para empezar, esta oposición, a la primera oportunidad se cambian a Morena, ¿eh? O sea, nomás están esperando que recordemos, los exacto, recordemos esos hechos vergonzosos que si no hubiese habido una oposición como la que hay, otra historia estuviéramos contando. A ver, cuando ya hablamos de los estados que son de la 4T, nomás recordemos que eran del PRI y que esos gobernadores del PRI hoy están tranquilos, ¿eh? Porque, a ver, ve Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, o sea, estados que eran del PRI pasaron a la 4T, pero sus gobernadores tranquilamente, ¿eh? O sea, no son opositores. En fin, mi Roy, yo quiero agradecerte esta conversación y que me hayas dado esperanza, Roy, porque yo de verdad termino de hacer, sobre todo estos programas de En la Llaga, que tan generosamente tú participas muy seguido. Termino de aquí desesperanzado, pero hoy me has dado esperanza. Ojalá sean muchas, sucedan las cosas como tú las estás planteando. Oye, Tony, a ver, nuestra principal esperanza debería ser, fíjate, debería ser, incluso como mexicanos todos, es que le fuera bien este gobierno. O sea, no, desde luego, esa sería por supuesto. Nuestra principal esperanza es que le fuera muy bien a este gobierno y que al final del gobierno pudiéramos decir, llegó a poner orden a las finanzas, bajó la pobreza, creció el país, se enfrentó a Estados Unidos, que al final, incluso si se reeligen, o sea, si vuelven a ganar, que se lo merezcan. O sea, eso sí, sería, Roy, el problema es que sacan la ley censura, el problema es que aparecen los Televisa Leaks, el problema es que aparece Cedillo y dice lo que dice. Oye, por cierto, de la ley censura, deja de decirte algo, también hay que anotarla. Es la primera vez que la voz de la oposición logra parar una ley. Ninguna voz, en ninguna ley que hubiera propuesto la 4T hasta el momento con Claudia Sheinbaum, que ya tenía la mayoría calificada, la voz de la oposición logró detener una ley. Cuando le llamaron ley censura. Es que era censura, Roy. La calificaron, pusieron el dedo en el artículo 109, y entonces Claudia Sheinbaum dijo, pues sí, pues se revise, o que se analice, o que se quite. Es decir, la primera vez que echaron para atrás una ley que no se aprobó y que se pasó hasta la siguiente, después de unos foros, tendría que anotarse con que yo siempre decía, la oposición hoy tiene voz, pero no tiene voto, porque como no es mayoría no puede parar nada. Bueno, esta vez lo lograron, ¿eh? Con esa voz lograron parar una ley. Sí, es que sí, estuvieron buenos los argumentos. ¿Sí? La verdad. Ricardo Anaya estuvo. Lo de Anaya, bueno, casi me atrevo a decir que Anaya fue el que paró esta ley, mi querido Roy. Muy clarito. De hecho, las dos voces de oposición hoy, más, no sé si sensatas o algo así, los dos panistas, Damián Cepeda y Ricardo Anaya. Damián está fuera y Ricardo Anaya está dentro en el Senado, pero los dos son muy claros. Y Damián es cliente de este programa, así como tú, mi querido Roy. Quiero agradecerte, Roy, dos cosas. Una, que hayas estado en este programa, andabas en alta mar, bueno, ya regresaste, me dijiste que solo un pez pescaste, bueno, ya te irá mejor en otra. Qué bueno que silvestre. Pero qué bueno que te diste esa oportunidad, mi Roy, porque trabajas mucho, te molestamos mucho y siempre estás al pie del cañón. Y dos,
te agradezco que arrojes esperanza, porque necesitamos esperanza, Roy Campos. Pues no, la poquita que puedo dar, porque no creas que yo soy wow, que no soy ningún predicador, pero... No, pero podría serlo, Roy. Gracias, Roy, muchas gracias. Nos despedimos. Nos vamos escuchando un poquito de lo que dijo Ernesto Zedillo. Gracias a Roy Campos. Yo soy Tony Aguirre. Esta fue La Revolución del Debate en La Llaga. Hasta la próxima. Gracias. Permítame, León, comentar lo más importante. La presidenta, imitando a López Obrador, al querer, digamos, disminuirme, desacreditarme, ofenderme, calumniarme, saca el tema del rescate bancario. Sí. Yo, como uno de los muchos instrumentos para enfrentar la crisis, ejercicio que, por cierto, fue exitoso. En los siguientes años la economía mexicana creció como no había crecido en un cuarto de siglo y como no ha vuelto a crecer desde entonces, ni mucho menos durante el mediocre sexenio de López Obrador, donde prácticamente la economía estuvo estancada.